cardinalidad es el número de elementos diferentes que pertenecen a un conjunto. Por ejemplo, el conjunto de los mamíferos que se reproducen por huevos, retomando el ejemplo anterior, solamente hay uno, por lo tanto la cardinalidad va a ser de 1. El conjunto de las letras de la palabra elemento, como hemos dicho anteriormente, son todas aquellas letras que no se vayan a repetir. Como en este caso elemento se repite varias veces, la cardinalidad únicamente va a ser de 6, es decir, tomando en cuenta una vez la E y las demás letras adentro del conjunto. Algo importante a notar acá es que a veces qué tan bien funciona nuestra interpretación de los conjuntos va a depender de que entendamos bien qué es lo que nos están consultando o cómo se está definiendo el conjunto. Una de las cosas importantes a conocer son los tipos de conjuntos que existen y estos se definen principalmente por su cardinalidad. El primer tipo de conjunto que existe son los conjuntos vacíos. Para que la experiencia sea un poco menos difícil, yo les traigo el ejemplo de vamos a utilizar bolsas. Entonces, partiendo de las bolsas, para tener como una imagen mental a asociar cómo funcionan los conjuntos. Entonces, el primero es el conjunto vacío. El conjunto vacío se simboliza por un 0, como con esta rayita, y es aquel que no tiene elementos, por lo cual su cardinalidad es 0. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, del conjunto de las mujeres presidentes de la República de El Salvador, lamentablemente hasta el momento no tenemos ninguna. Esperamos que próximamente eso cambie, pero su cardinalidad sería 0. Entonces, imaginándonos bolsas, esto es una bolsa vacía. La bolsa no tiene nada. Si estamos hablando de los conjuntos unitarios, son aquellos conjuntos que solamente tienen un elemento. Si estuviéramos hablando de los satélites del planeta Tierra, es cardinalidad de 1. Y si tomamos una bolsa, es como si tuviéramos una bolsa con solamente un elemento dentro. El conjunto referencial al universo son todos los elementos de una clase o especie que pertenecen a ese conjunto. Se designa por E o U. Entonces, si estuviéramos hablando de las letras del alfabeto, serían todas, del alfabeto español, serían todas las letras desde la A hasta la Z. Pero este conjunto puede estar partido. Por ejemplo, parte de las letras del alfabeto son solo las vocales. Entonces, hay varios subconjuntos adentro de este conjunto referencia al universo. Entonces, sería como esta típica bolsa de las bolsas que tenemos en la casa, que es una bolsa muy grande con un montón de bolsas más chiquitas. El conjunto universo es un conjunto muy, muy grande, definido por cómo estamos entendiendo el conjunto, donde hay subconjuntos más pequeños. Si en algún momento consideran que voy demasiado rápido, pido por favor ayuda 1 a Roberto Carlos y 2 a ustedes chicos del curso para que levanten la manita. Y Roberto Carlos me notifica si en algún punto hay demasiadas manitas levantadas. Okay. El siguiente que tenemos son los conjuntos finitos, son aquellos que por definición van a tener un número limitado de elementos. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del número de jugadores del Real Madrid, es un número limitado de jugadores en un determinado momento del tiempo. Y la cardinalidad depende de cada caso. Sería como una bolsa de tamaño específico donde solo le caben cierto número de elementos. Y un conjunto infinito tiene un número ilimitado de elementos. Es decir, son estos conjuntos que por definición tienen tantos elementos que jamás terminaríamos de numerarlos. Entonces sería como imaginarte como una bolsa infinita donde le puedes meter y meter y meter y meter cosas. No sé si están, bueno, para los que han visto Harry Potter, como el bolso mágico de Hermione, donde pueden meter muchas cosas ahí, pues algo así es el conjunto infinito. José Ángel, tenías una duda, levantaste la mano. Quiero que hagamos una pausa. Por favor, todos los que tengan computadora, no sé cómo funciona en el teléfono, pero los que tengan computadora, vean en donde dice participantes, den clic ahí. Luego que den clic ahí, en la parte de abajo debería estar el icono de una manita. Por favor, den clic ahí. Gracias, Georgina. Gracias, Javier Cruz. Gracias, Adriana. Están entendiendo el concepto. Los que ya le dieron clic, por favor, denle, no sé si lo tienen en español, si lo tienen en inglés, on rise en inglés y bajar la mano en español. No sé cómo está en español. Cris, Vega, pues sí, ya se ve. Ahora, ¿ves las manitas levantadas, Cristina?
Y tengo 26, 25, sí. Vaya, ese ejercicio, vamos a hacer algo. Cuando nosotros estamos dando la clase, es muy difícil ver que tienen dudas. O mejor dicho, ver si alguien está levantando la manita o algo. También se hace desorden si todos hablan al tiempo. Entonces, por favor, Exacto. hagan esto que les acabo de decir. Los que le dieron levantar la mano, por favor, fíjense que le hayan dado bajar la mano, y los que tengan el micrófono activado, por favor, desactívenlo. Ya lo voy a silenciar, permítanme. Ok, ya, aquí ya silencio a todos. Cristina, solo te activamos ahí. Los demás, por favor, denle Gaby, Gloria, Ángel, Helen, Eduardo, denle bajar la mano para ver si me están entendiendo el concepto. Bien, bien. Por favor, es de nuevo lo mismo. Le dan clic en participantes y en la esquina inferior derecha debería aparecerles la opción. Si no, denle clic a su nombre y ahí aparece para que le den bajar la mano. Pero eso es lo que vamos a hacer cuando queramos pedir la mano, cuando queramos participar. De nuevo, se les pide que participen. Ayer estuvieron conversando bastante de que gastaron mucho tiempo en las primeras filminas solo en el video de YouTube. Son toda una youtuber, Cristina. Entonces, les pido por favor que si tienen dudas las hagan. Si no, pues procede, Cristina. Ya seguimos adelante. Momento, a las 5:30 vamos a tener un receso. Volvemos religiosamente a las 5:45. A las 5:20 más o menos yo los iré dejando porque estoy en el trabajo y aquí cierran temprano, me voy para mi casa. Luego se queda encargado Xavi Cruz, ¿estás por ahí? Hola. Te quedas a cargo y luego regreso para que... O sea, Xavi va a tener la cuenta porque él también da clases hoy, entonces no sé en qué momento termina Cristina. Entonces, por eso... Yo creería que para las 5:30 ya. Ok, entonces Xavi se queda a cargo de tener la cuenta. Por favor, para que no tengamos problemas, si tienen la computadora encendida, dejen la cuenta cerrada, solo traten de dejar en silencio y con la cámara apagada, y luego retomamos a las 5:30. Vamos a cumplir nosotros religiosamente con el horario y les pedimos exactamente lo mismo a ustedes. Bueno, sigamos adelante. Perdón, Cristina. Y pongan mucha atención a esta parte. Ok, solamente vamos a decir de las manitas que si alguien tiene dudas hasta este momento acerca de definiciones de conjuntos, que por favor levante la mano. Ok, tengo 2 personas. Georgina, por favor, si me haces tu pregunta. Hola, mucho gusto. Solo que no puedo bajar mi manita. Ahí mismo donde le diste subir, te debería aparecer. Si no, da clic derecho en tu nombre y te debería aparecer bajar la mano. En el chat. Perdón, cuando le des a participantes, se te van a desplegar todos los participantes. Vos deberías aparecer arriba por definición. Le das clic derecho y te debería aparecer bajar la mano. Me aparece renombrar y editar imagen de perfil. Clic derecho. Bueno, lo haré yo autoritariamente. Gracias. Pero, ¿cuál era tu pregunta? ¿O no tenía pregunta? Solo era la manita. No, es que se me había quedado trabada. La manita. Ok, bueno, no hay problema. Entonces pasamos con Daniel. Daniel, ¿estás ahí? Sí. Manifiéstate. Me escuchan, ¿verdad? Sí, dime. Yo solo tenía una pregunta con respecto a donde decía la cantidad de letras de la palabra elemento. ¿Qué simbolizaba la M? No sé qué simbolizaba. Como después nos explicó que... Ok. Ajá. En este caso, los conjuntos tradicionalmente se denotan por una letra, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, el conjunto X, el conjunto tal. Entonces, en este caso, la M está denominando el nombre del conjunto. No es ninguna simbología asociada, solo yo decidí autoritariamente denominar ese conjunto como el conjunto M. Podría Bueno. haberse llamado conjunto B. Es un poco de nomenclatura.
es esta parte donde está, no recuerdo cómo se llama este símbolo, pero Numeral o numeral. numeral. Y Sí, bueno. los españoles le dicen almohadilla, chica. Ah, ok. Bueno, entonces este sí, por lo general se utiliza para representar cardinalidad. Ah, bueno. ¿Queda contestada tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ok, ¿tenemos a alguien más con mano levantada? Ya. No, por el momento. Ok, ya Vaya, no, ok. con lo de cardinalidad, para que se les quede así súper fácil, es cuántos elementos distintos hay en el Adentro conjunto de un o conjunto. subconjunto. Acá, por ejemplo, la E está repetida 3 veces, pero solo se cuenta por uno. En programación le decimos distinct o distinto. Ya ven, a partir de ahí empieza los conjuntos. Continuemos, por favor. Ok, entonces quedamos tipos de conjuntos, vamos a simbología. Una de las cosas importantes, lo primero que hacemos para aprender a hablar es intentar comprender y establecer una lengua en común. Entonces, uno de los problemas que tenemos, especialmente los chicos de los institutos públicos, el cual fue mi caso, es que cuando comienzan a abrir los libros de texto o cuando comienzan a leer los problemas no entienden ni siquiera qué es lo que les están preguntando. Entonces, algún voluntario o voluntaria que me diga cómo se lee esta expresión, Lo levanten puedo la leer mano yo. ahí. Yo, Solo por favor, antes de hablar siempre levanten la mano y mantengan el micrófono silenciado. Entonces teníamos a... ¿Quién dijo lo puedo leer ¿Quién yo? dijo lo puedo leer yo? Ajá. Lo dije yo. Ok. A ver, cuéntanos cómo se lee. Dice, todos los conjuntos pertenecientes a A, tales que, después dice, iguales que X, tal que X pertenece a los N significaba naturales. Ahí va, naturales, ajá. ajá. Sí, naturales siendo menos X sobre A mayor que 0, siendo A diferente de 0. Creo que Ok, así es. está bastante bien. Está bastante Entonces, decente, solo acuérdense naturales, esas de las que no se les pueden escapar. ok, entonces acá el conjunto A está compuesto por todos los elementos que cumplan la condición. En este caso, acá hagan caso omiso, yo lo cambié para sorprenderlos, esto es de las diapositivas anteriores, pero eso se leería X tal que X pertenezca a los naturales, donde menos X sobre A es mayor que 0 y A es diferente de 0, porque si dividimos entre 0, eso es una indeterminación y pues no sabemos qué pasa cuando se divide entre 0 todavía. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de este conjunto? Levántenme manitas. Voluntario ¿Cuál o es la pregunta? sacrificio. ¿Qué elementos pertenecen a este conjunto? Primero Mauricio, que está como tributo, y después Javier Cruz, y luego Eduardo. Ah, ok. Entonces, Mauricio, ¿eres el tributo seleccionado? Ufa. Pues los elementos serían las X, bueno, sería de donde inicia los conjuntos de X, los tales Pero que ¿cuáles, si tuvieras que nombrarme por lo menos 3 elementos que pertenezcan al conjunto, ¿cuáles serían? la fracción, la A y el 0. Pero si ya nos fuéramos a números, si digamos para el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, ¿cuáles números pertenecerían? Serían elementos de este conjunto. Puedo decirlo yo. Ok, sí, está bien. Ok, Por no sé favor. quién, creo que Natalia. Creo que fue Natalia. Ajá. Como dicen que pertenecen a los naturales, ¿verdad? Entonces serían todos los números que van del 1 hasta el infinito siendo positivos. Buenas tardes. Quería poner un comentario y sería un conjunto finito, ya que son los números naturales y no tienen fin alguno. Podríamos contar desde el 1 hasta el infinito. De hecho, serían todos los negativos, porque dice que menos X sobre A tiene que ser mayor a 0 y bueno, menos por menos es más, entonces tienen que ser todos los negativos. Natalia, una pregunta. ¿Los números naturales De- contienen a los negativos? Ay,
Diosito, es cierto. Bueno, Los números entonces, negativos están dentro de los números enteros. 2 palabras la Vale. respuesta, 2 palabras. es parte de los tipos de conjuntos que vimos antes. 2 palabras. A ver. A ver, ¿entendieron o no entendieron? Pues, bueno, entonces vamos a darles la respuesta. Esto es un Todos los conjunto, naturales. no, este es un conjunto vacío. Es el conjunto vacío, niños, porque Por- no... Ahora, Dale, Cristina, porque perdón. dado que los naturales por definición tienen que ser positivos, no existe ningún número X que pertenezca a los naturales y satisfaga la condición que le hemos puesto, porque automáticamente con este menos todos los números van a ser menores que 0. La única forma en que se puede cumplir es que la X sea negativa. Y una X negativa no puede pertenecer a los naturales. Entonces, este tipo de preguntas es probable que aparezcan en el examen, que son cuando las reglas de un conjunto no se pueden cumplir, por definición es un conjunto vacío, porque no hay elementos que cumplan la condición que se establece en la definición del conjunto. ¿Queda claro? Si alguien... O sea que Sí, queda claro. prácticamente, o sea que Rocío prácticamente ponchado, si, dice. Ajá. Brian, o sea, si prácticamente sale el número, la n de los números naturales, pero si la fracción lleva un número o un símbolo con el signo menos, entonces sería el conjunto vacío porque los números naturales no, ahí no puede haber cabida para los números negativos. Exactamente. Entonces, la lección de acá es aprender a interpretar cuáles son las condiciones que están siendo planteadas en las reglas del conjunto. Porque en este caso, naturales hay muchísimos, pero esta condición me imposibilita el hecho de que un natural pueda cumplir todas las reglas del conjunto. Entonces, en este caso en específico es conjunto vacío. Al final la lección aprendida es siempre entiendan bien cuáles son las condiciones que les están definiendo para el conjunto. vaya, en este momento tenemos una cantidad de preguntas. Natalia, ya participaste, así que luego te llamamos a ti. Pero no es que no te vayamos a preguntar, sino que vamos en orden a los nuevos. Brian, Ok, dime. tengo a Brian. Ok, Brian. Hola, Brian. Micrófono, Brian, ¿lo tenés apagado? Ok, debajo la mano. Josué. Josué, por ahí. Pensé que no era ninguno cuando vi el signo que dice que todos los mayores que 0. O sea, no sé si estoy en lo correcto. No obstante, ajá, o sea, cuando decís O sea, pensé, suena, Pero hay un ¿qué pero. pasó? pensé que era un conjunto vacío porque dice todos los mayores que 0. Entonces, X tiene el signo negativo. O sea que allí le está refiriendo como que tienen que ser números negativos, pero cuando dice mayores que 0, todos son positivos. Entonces, pero me quedé con la duda y por eso dije todos los naturales. Bueno, niños, tengan presente esto. Cuando uno responde un tema de conjuntos, ocurren 2 cosas. Que la solución sí existe en el universo, pero no específico en el conjunto, y que la solución está fuera, está en el conjunto vacío, porque no hay forma de que se cumpla. Esta cuestión acá es, como ya sabemos, que los naturales solo son los positivos. Los positivos básicamente son casi que los cardinales. Entonces, los negativos son parte de los enteros, por lo tanto no son parte de la respuesta. Entonces, quiero que lo vean así, que se lo aprendan como regla general, que si lo que me están preguntando realmente no tiene solución, lo que estamos hablando es del conjunto vacío, pero el conjunto vacío es la solución. Ahora, no tiene solución dentro de los conjuntos que no son el conjunto vacío, pero sí tiene solución, que es el conjunto vacío. Yo sé que suena enredado, pero si ya vieron Dark, están acostumbrados a cosas más enredadas, cosas más complicadas. Así que esto es chiste de niños. Ajá, Cristina. Acá estoy haciendo mi mejor intento
de dibujar. Entonces, si tuviéramos... se me perdió el lapicito. ¿Dónde está el lapicito? Ok. Ah, puedo poner círculos. Si tuviéramos que existen todos los naturales y luego este es todo el universo de todos los números. Bueno, los naturales serían el universo. Pero por aquí están los negativos porque los negativos, los naturales no son negativos. Entonces, los únicos que me van a cumplir la condición que teníamos eran los que son negativos. Entonces, como no tienen elementos en común, es el conjunto vacío. No sé si queda más claro así. Ahí van a perdonar mi capacidad de dibujo en computadora, no es muy buena. Prometo que en pizarra es mejor. Ok. Entonces, proseguimos. Veo que por lo menos han repasado un poco de las filminas y saben un poco de simbología. Entonces, la lección aquí es, además, memorícense como su nombre, los símbolos para matemática, porque estos van a ser de sus mejores amigos a lo largo de la prueba y a lo largo del resto del curso, porque en la prueba casi todo está en notación matemática. Pocas cosas van a ser texto escrito, son más que todo en simbología matemática. Entonces, si no entienden o no pueden leer siquiera lo que les están preguntando, y si no entienden qué les están preguntando, mucho menos van a poder responder a lo que les están preguntando. Entonces, algo importante acá es qué pasa con las notaciones. Hay varias formas de escribir notación. La primera es por comprensión. Por comprensión es que están escritos con simbología matemática. Es exactamente como el ejemplo que les acabo de mostrar anteriormente. Entonces, esta es que el conjunto A es X tal que X pertenezca a los naturales donde X es menor que 7. Algo importante, si les cuesta un poco recordarse, es como, si está por comprensión, quiere decir que primero tengo que entender qué es lo que dice la nomenclatura para poder saber cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto. Entonces, tengo que comprender qué dice ahí para ver cuáles son los elementos que pertenecen. Por extensión es cuando se indican los elementos del conjunto, es decir, de esta expresión por comprensión que tenía, yo comienzo a listar cuáles son los elementos del conjunto. Entonces, los listados. Ok, Mauricio, si me dices tu pregunta. Sí, una duda. Digamos, si en la prueba no nos dice, resuelvan los siguientes ejercicios de tal conjunto y solo salen las nomenclaturas, ¿cómo poder identificar los diferentes tipos de conjuntos que se refiere sin el enunciado? Cuando me digo el enunciado, no el problema, sino al tema que se refiere el ejercicio. La simbología por comprensión, ¿te referís? O sea, exacto. Básicamente es que si te piden A igual a X tal que X pertenece a los naturales y X es menor que 7, esa parte. Esto de acá. Sí. Vaya, pensémoslo así. Cuando te están pidiendo algo acotado, casi que se puede referir a dos cosas. A ecuaciones seccionadas, que creo que Cristina y los niños lo conocen bastante. O les dicen ecuaciones paramétricas o seccionadas, o conjuntos. Eliminar las ecuaciones paramétricas y las seccionadas. Quédate con los conjuntos. No te lo están diciendo como tal, probablemente no te lo pregunten como conjuntos, pero realmente es la lógica de los conjuntos, porque te están diciendo de todo el universo de números, cuáles responden a este interrogante. Entonces acá te está diciendo claramente, y acá por extensión te lo dice, que del 1 al 6 responden a la pregunta. ¿Por qué? Si los evalúas 1 a 1, ¿el 1 es menor que 7? Sí. ¿Es natural? Sí. Es parte. ¿El 2 es menor que 7? Sí. ¿Es natural? Sí. Y así sucesivamente hasta que llego al 6. ¿El 7 es menor que 7? No, es igual. ¿Es natural? Sí, pero es igual. Entonces no cumple. Ahora, la pregunta no te dice con conjunto resuelva, pero usa su lógica. ¿Eso responde tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Xavi, ok. Xavi, ¿tienes algo para que agregar? Buenas Ay, perdón, tardes. es Xavier. Ay, perdón, la costumbre. Buenas tardes, ¿verdad? De que por extensión ya cuando
decimos los elementos del conjunto, llega hasta el 6, porque en la comprensión se lee de que X es menor que 7, por lo tanto no está tomando al 7. Si fuera menor o igual a 7, ahí sí se tendría que tomar el 7, ¿verdad? Exacto. Ah, bueno, eso era, gracias. Eso está Esto más se, adelante. esto se puede extender, gracias Cristina, está más adelante, y esto se puede extender tanto como condiciones pongamos. Esto tiene dos condiciones, pero puede ser que los X es menor que 7 y mayor que 2. Acota un poco más el problema. Que X es mayor que 7 y se cumple esta función. X entre 2 es mayor que 1. O sea, un ejemplo, ¿no? Entonces, acá en la de comprensión podemos poner como condicionales, que cuando ustedes resuelven sistemas de ecuaciones no es nada más que condicionales, nada más que en este momento todavía no lo comprenden, pero son condicionales. Pero básicamente es eso. Y aportando solamente un poco más a eso, todos los elementos que se listen por extensión tienen que cumplir con cada una de las reglas o parámetros que se establecen en el parámetro por comprensión. Porque si cumple una pero no cumple todas, dependiendo de cómo se hayan colocado las condiciones, entonces no puede formar parte del conjunto. Sí. Entonces pasamos a operaciones con conjuntos. La primera es una de las más conocidas, que es la unión. Entonces vamos a trabajar con un conjunto A y un conjunto B. Ok, Gaby Duarte, dime. Con respecto a lo de la notación, podría ser que se dé el caso que nos pidan convertirlo de comprensión a extensión o de extensión a comprensión. Sinceramente, nosotros sí, para efectos de que aprendan a utilizar la nomenclatura. Sin embargo, en la prueba eso no se los van a preguntar. Véanlo así, el propósito de la prueba no es saber si ustedes saben leer o no saben leer notación. El propósito es saber si conocen y entienden cómo interpretar todos los conocimientos que tienen. Entonces, probablemente tengan ejercicios donde combinen varios temas y tienen que saber leerlo. Es útil si lo quieres hacer para entender y aprender cómo pasar de una forma de escribirlo a otra. Sin embargo, es poco probable que les pregunten, escriba en notación de conjuntos esta expresión. Es muy, muy poco probable. Sí, Está bien, muchas gracias. es muy poco probable, pero les doy el consejo. La filmina o la diapositiva donde Cristina les pone memorícenla, yo la apuntaría en una página de papel bond y la pegaría en mi cuarto. Si todas las noches antes de dormir, ahí la ven que se las memoricen y de ahí siguen. Porque ahí pueden buscarlo en internet como simbología matemática o símbolos matemáticos. Esos son los que más se usan en conjuntos, pero ya cuando vayamos avanzando se van a ir incorporando todavía más. Sí, de ahí faltan los famosos 3 puntos que por temas de delincuencia no vamos a poner, pero que significan por lo tanto. Por lo tanto, exacto. ¿Tengo alguna otra duda? Xavi y Freddy. Xavier, perdón. Lo pueden poner de fondo de pantalla de celular, como dice Liliana. Perdón, es que se me había olvidado bajar la mano, pero no tengo ninguna duda. Dayana. Muchas gracias. Dayana. Hola. Hola, Dayana. Sí. Fuerte y claro. Yo tenía dos dudas. La primera era con respecto a la primera diapositiva donde decía que cada conjunto tenía como una letra específica. Digamos, en el conjunto del universo sería una U, en el conjunto finito una J. ¿Eso es que así se simbolizan esos conjuntos por esas letras o no? Ok, en este caso los únicos conjuntos que sí tienen una letra específica asignada son el conjunto vacío, que es como este cero, o los corchetes cerrados, y el conjunto universo referencial. Luego todos los demás conjuntos es arbitrario como los quieres nombrar. Ah, sí. Gracias. Y la segunda duda es con respecto a la coma. Es que yo eso sí no sabía. ¿La coma se lee como siendo o no? Es que vi que sí la leían. Ay, no. Eso es lo que uno le incorpora cuando lo está leyendo para que no esté no se escuche solo la lectura de los símbolos, es más decorativo. Lo que es importante es que conozcas qué significa cada símbolo que está ahí. Gracias. Sí. Bueno. Pero muy buenas preguntas, Dayana. Gracias, muy buenas preguntas.
Ok, entonces, si ya no tengo manitas, continúo. Con operaciones con conjuntos, estábamos hablando de que aquí todos los conjuntos que voy a utilizar como ejemplo son conjunto A y conjunto B. Entonces, conjunto A y conjunto B, cuando yo tengo uniones de conjuntos, esto es, son todos los elementos que pertenecen a A, los elementos que pertenecen a B y todos aquellos elementos que pertenecen a ambos. Esto se simboliza como A unido a B y se lee tradicionalmente como A unión con B. Entonces, como ejemplo, si tenemos el conjunto M, T y S y otro conjunto que es M, P y C, si estamos numerando todos los elementos que pertenecen a ese conjunto son la M, la T, la S, la P y la C. Noten que si hay un elemento que se repite, solamente va a aparecer una vez, porque si no estaríamos contando dos veces. Y eso es un problema ya bastante grave cuando estamos haciendo operaciones numéricas con conjuntos. La siguiente es la intersección, que son todos los elementos que pertenecen a A y que pertenecen a B, es decir, pertenecen a los dos. Es esta región de acá. Este tipo de diagramas son diagramas de Venn, se utilizan mucho tanto para la parte de conjuntos y para lógica. Se simboliza por A unido A interceptado B y se lee tradicionalmente como A intersección B. Algo también a notar acá es, por ejemplo, si tuviéramos M, T y S, los únicos elementos que tienen en común son la M, por lo tanto es M. El resultado de esa intersección. Y cuando dos conjuntos no tienen elementos comunes, su intersección es el conjunto vacío. Y en ese caso se dice que los conjuntos son disjuntos. Es decir, que no existen elementos de A ni elementos de B. Un ejemplo práctico sería, digamos, de que todos los países de Centroamérica son el conjunto A, todos los países de Asia son el conjunto B, y queremos la intersección de esos conjuntos. Eso no va a existir porque los países no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. De momento no tenemos Pangea ni nada así que ese conjunto es un conjunto vacío. All my bill, dice San Marino. Bueno, como caso curioso, una excepción acá podría ser si estuviéramos hablando de nombres de lugares. Si estuviéramos hablando de El Salvador, hay un lugar en Brasil que se llama Salvador de Brasil. De Bahía. Perdón, Salvador de Bahía en Brasil, tienes razón. Entonces ahí sí habría una intercepción de lugares que se llaman El Salvador o, bueno, que contienen Salvador en los países de Latinoamérica. Sí. De hecho, cada vez que salgo, que he andado afuera en Estados Unidos, México, Colombia, Chile, cuando digo que soy de El Salvador, me dicen, ya me preguntan que qué tal son las playas de Sao Paulo, perdón, no sé, las de Ipanema, y yo, no, de El Salvador, Centroamérica. No lo conozco. ¿Hay dudas acerca de estas operaciones? Ok, entonces solo el breve resumen es unión son los que pertenecen a A y a B a ambos, e intersección son los que pertenecen a ambos al mismo tiempo. Ok. Diferencia de conjuntos son todos aquellos elementos que están en un conjunto pero que no están en el otro. Se representa como A menos B. Entonces A menos B es X tal que X pertenezca a A y X es diferente de B. Entonces es esta región que aparece en amarillo más oscuro. Si A fuera el conjunto de los números del 1 al 3 y B fueran los números del 2, 4, 6 y 8, los que están en A pero que no están en B son el 1 y el 3. Por lo tanto, esos son los elementos que pertenecerían a esta diferencia de conjuntos. Ojo que aquí el orden sí afecta, porque no es lo mismo lo que está en A que no está en B que lo que está en B que no está en A. Entonces, notar cuáles son los conjuntos que les están solicitando. Perdón, a lo que se refiere Cristina, para amarrarlo, que quede bien claro, es que importa el orden de la pregunta. Los elementos del conjunto pueden estar en desorden. Lo ideal es ordenarlos, pero lo que sí importa es cómo lo preguntan. Por ejemplo, si preguntan B menos A o A menos B, ahí sí es muy relevante porque van a dar conjuntos muy distintos. Un ejemplo es, ok, ¿qué elementos de A no están en B? No, perdón, dicho al revés. ¿Qué elementos de B no están en A? Ajá, el 6 y el 8. 6 y el 8 sería. 6 y el 8. Gracias.
Bueno, ya Y Ariadna respondieron. había levantado la mano, no sé si era duda o era respuesta. Ariadna, dime. El Era hilo rojo. respuesta. Ok. Bueno, Entonces, pues, te interrumpo. Vamos a hacer una prueba. Yo tengo que dejar la sesión. Estoy grabando, así que te pido a Xavi Cruz, el ayudante. ¿Quién graba la clase? ¿La grabas vos? Porque yo estoy grabando. Niños, estas clases van a quedar grabadas. Encontraremos la forma de subírselas en Moodle y ustedes van a tener acceso a ellas. Ya tienen las clases, tienen las filminas, tienen esta clase sincrónica, tienen los videos en YouTube y van a tener estas clases. Así que material para estudiar van a tener. Así que Xavier Cruz, el ayudante, o Xavi Cruz, yo me despido. Si se les cae la conexión, de inmediato me escriben, porque yo soy el hospedador de la sesión, pero ya hice co-hospedador a Cristina y a Xavier. Si la conexión se cae, de inmediato me escriben. ¿Ok? Bueno, yo los veo en unos minutos después del receso. A las 5:30 paran, por favor, y retoman a las 5:45. Yo estaré uniéndome a eso de las 5 a las 6, más o menos. ok. Bueno, chao, un gusto. Bueno, nos vemos en un rato. Bueno, entonces estábamos hablando de complementos. Entonces, si tenemos el conjunto universo